Siempre es un gran privilegio poder recibir al pastor Rudy de León, él está desde Guatemala. Pastor, gracias por estar con nosotros. Bendecimos su vida, su casa, su ministerio y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir este tiempo y sobre todo compartir la misma fe y compartir la palabra del Señor. Bienvenido, pastor. Gracias, mi hermana Iliana. Es un gusto poder compartir con todos y poder unirnos en espíritu, porque todos tenemos un solo espíritu, dice la palabra, un solo bautismo, eso es lo que nos une. No importa el lugar donde estemos, no importa dónde nos reunamos, no importa si estamos cerca, si estamos lejos, si estamos solos aparentemente, es el Espíritu el que nos une. Y esta mañana para mí es un privilegio también poder compartir con ustedes. Siempre es una bendición poder unirnos en oración y estar conectados en el Espíritu Santo. Esta mañana quiero leer una historia y a través de esa historia hacer una analogía para todos nosotros, para que podamos hoy aprender algo de la palabra del Señor y no solamente aprender algo de su palabra, sino que podamos percibir lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Para eso quiero que vayamos al Nuevo Testamento, que vayamos al libro de Hechos y que leamos el capítulo 20 del libro de Hechos. Hechos 20, vamos a leer del versículo 7 al versículo 12 nada más. Hechos 20, versículo 7 al 12. Dice, acompáñenme en la lectura, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ponga mucha atención a esta historia. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Esta historia, eh, el protagonista es un muchacho que estaba en una reunión de la iglesia. La iglesia dice este pasaje que se reunía para ser enseñados de la palabra y también dice que partían el pan. Es una referencia clara a lo que hoy conocemos como la Santa Cena, esa comunión que tenían los hermanos y podían compartir de alguna manera juntos y pues recordaban el sacrificio de Jesús. Pero hoy quiero aplicar esta historia y quisiera usar una figura, la figura de este muchacho que se llama Eutico, porque al parecer este muchacho eh, sufre algunos cambios durante el discurso de Pablo. Pablo dice que está predicando un día domingo, el primer día de la semana, dice el pasaje, pero dice que Pablo empieza a alargar su sermón, a tal punto que dice que llega a la medianoche y Pablo sigue hablando. Y pensando en esta acción, pensando en esta parte de la Biblia, yo creo que se parece mucho a la vida de muchos de nosotros. A veces las cosas no suceden como nosotros queremos. A veces los procesos se alargan, ¿verdad? Vaya si no, ¿verdad? Usted, yo creo que
que hemos vivido. Si nos pusiéramos a contar y abriéramos, hermana Iliana, si abriéramos el micrófono y abriéramos todos, encendiéramos nuestra cámara y empezáramos a contar lo que hemos pasado, yo creo que son cosas a veces muy difíciles y a veces que llevan un proceso. Yo creo fielmente de que Dios es un Dios de procesos. Eh, Hay procesos que tardan días, hay procesos que tardan semanas, hay procesos que tardan meses, hay procesos que tardan años y hay procesos que tardan décadas. Si no, volteemos a ver al pueblo de Israel, que pasaron 40 años en un desierto, dando vueltas, buscando la tierra y no la encontraban. Yo creo que cuando nosotros entramos a un proceso, el esperar a veces no es fácil, el esperar es difícil, pero cuando nosotros entramos en ese proceso, yo creo que hoy aquí reunidos sabemos muchos que estamos esperando algunas cosas, ¿verdad? Yo creo que algunos están esperando la respuesta de Dios y hay veces que uno no logra ver eh, esa respuesta de Dios inmediatamente. Uno pide, a veces pasa uno rogando, uno clamando con fe, creyendo de que Dios está obrando, pero hay veces que las cosas no suceden. Ustedes no me van a dejar mentir. Hay veces que las cosas no suceden en el tiempo que nosotros queremos. Pues Eutico dice que estaba escuchando, pero Pablo no terminaba su sermón. Entonces Pablo dice que alargó el sermón y dice que llegó la medianoche. Y aquí es donde quiero comparar tres cosas que nos pueden suceder a nosotros cuando nosotros estamos esperando. Lo primero es que uno empieza, en primer lugar, a desesperarse y cuando uno se empieza a desesperar, viene lo primero que viene, según este pasaje, es el cansancio. Eh, Hay muchos de nosotros que pues por naturaleza no somos pacientes, ¿verdad? Hay algunos que no pueden sentarse a esperar un ratito porque se empiezan a desesperar, empiezan a llamar, empiezan a preguntar. Pero déjenme darles esta noticia. En Dios tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar y lo primero que tenemos que evitar, mis hermanos, es cansarnos. Porque el cansancio es lo primero que empieza a sucederle a un cristiano. Yo creo que hoy en día hay muchos cristianos que están cansados. Hay muchos cristianos que ya se agotaron, las fuerzas se les están agotando. Eh, Ejemplos en la Biblia de personas que se cansaron hay muchos. El primero que recuerdo es el profeta Elías, después de una gran victoria en el capítulo 19 de Primero de Reyes. Ustedes ven que Elías se mete a una cueva y empieza a dar indicios de que está cansado, de que está agotado, a tal punto que dice la Biblia que le pide a Dios que le quite la vida. Yo espero de que pues nosotros, a pesar de que nos hayamos cansado, no lleguemos a ese punto, porque el problema de los cristianos hoy en día es que nos empezamos a cansar, empezamos a servir a Dios con cansancio, empezamos a orar con cansancio y empezamos a clamar desde nuestro cansancio. Y yo creo que hoy Dios está dándonos una oportunidad para que nosotros evaluemos cómo está nuestra vida. Eutico dice que al estar escuchando, según el capítulo 20 de Hechos, al estar escuchando el sermón, dice que se empezó a poner, se empezó a alargar el sermón y a alargar y a alargar. Dice que lo primero que él tenía es que se acomodó y empezó a sentir el cansancio de todo el día. Tal vez había trabajado todo ese día y empezó a sentir los efectos del cansancio. Y esto es en realidad bien tremendo que nosotros podamos compararlo a nuestra vida. Alguien más que se cansó en la Biblia fue Job. ¿Se recuerdan ustedes en Job capítulo 10, versículo 1?
nos muestra que Job estaba también cansado de lo que le estaba sucediendo. El otro que se cansó también en la Biblia fue Moisés. Moisés también sufrió ese cansancio en Números capítulo 11, versículo 11. Es decir, hay muchos ejemplos de personas que se cansaron en el proceso que estaban llevando. Pero a mí lo que me impresiona es que según el pasaje que nosotros leímos, y quiero leerlo, quiero leer algunos versículos una vez más, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto, versículo 8. Y el versículo 9 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. La primera palabra que aparece es que se rindió. Y eso me da a mí la idea de que él se cansó, estaba cansado. Eso es lo primero que le sucedió. Empezó a sentir el cansancio de estar esperando lo que estaba pasando en ese momento. Pero dice que no solo se cansó, sino que vino a él un sueño profundo. Yo creo que los cristianos empezamos cansándonos, pero al empezar a sentir el cansancio, pasamos a la siguiente fase, ¿verdad? Y la siguiente fase es que nos empezamos a dormir. Entonces, yo les decía al principio, creo que hay cristianos que están cansados, pero también creo que hay cristianos que están dormidos. Aman a Dios, creen en Dios, oran, pero están dormidos. ¿Por qué les digo esto? Porque según este pasaje, dice que Eutico tal vez tenía calor porque dice que habían muchas lámparas en el lugar. Y dice que se sentó en la ventana y empezó a caer rendido, se empezó a cansar. Como cristianos nos cansamos. Pero no solo se quedó ahí, dice, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Qué es lo que nosotros nos está trayendo ese sueño? No sé cuántos han sentido ese sueño. El sueño es rico. No sé si ustedes lo han sentido. Cuando de repente usted quiere, empieza a cerrar sus ojos, empieza a sentir, a acomodarse. Eh, yo creo que, que, que todos tal vez hoy no queríamos levantarnos, ¿verdad? Porque el sueño estaba rico. Pero notemos en la Biblia, siempre me gusta ir a la palabra del Señor y recordar. El capítulo 16 de Jueces, versículo 19, nos cuenta a nosotros la historia de Sansón. Dice la Biblia que Sansón, un hombre fuerte, ustedes se recuerdan de esa historia, un hombre fuerte que nadie lo detenía. Dice que al final casi de su historia, él se encuentra con Dalila y Dalila lo engaña algunas veces, bueno, lo trata de engañar, tratando de saber cuál era el secreto de su fuerza. Aquí vale la pena que recordemos que pues Sansón tenía un voto que no podía él acercarse a un cadáver. Aparte de eso, él no podía eh, cortarse el pelo, efectivamente, ese era parte del voto. Y él tampoco podía eh, beber vino, era parte del voto que él había hecho. Si ustedes se dan cuenta en toda la historia de Sansón, Sansón había violado ya dos de esos, de esos votos que él había hecho. Entonces solamente le quedaba el del pelo. Y entonces vemos que Sansón, según este pasaje, el capítulo 16 de Jueces, dice que se queda dormido en las piernas de Dalila. ¿Cómo estaba? Estaba dormido. Y aquí quiero decirles algo muy, muy interesante y muy fuerte. Cuando los cristianos nos empezamos a dormir, lo que viene es algo muy fuerte, es algo muy duro.
Por lo tanto, nosotros, la Biblia nos llama una y otra vez a que estemos como velando, ¿verdad? La Biblia nos llama una y otra vez a velar. Incluso cuando la Biblia dice, hay una expresión que dice velad y orad, ¿verdad? La vela va junta con la oración. Y hoy, hermanos, yo quiero felicitarlos porque hoy estamos reunidos para orar. Estamos reunidos para despertar nuestro espíritu. No podemos quedarnos donde estamos. Si usted ha sentido cansancio esta mañana, en estos días que han pasado, usted se ha sentido cansado, yo quiero recordarle que en el Señor hay nuevas fuerzas. Si usted se está quedando dormido, yo quiero invitarle para que usted se despierte en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es necesario que nosotros nos despertemos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se está durmiendo? Hay algunos que ya lo han hecho, yo sé. ¿Qué pasa cuando uno se está durmiendo y uno se para, verdad? ¿Y qué pasa si el sueño persiste? Uno va al baño, agarra un poquito de agua y se echa en la cara, ¿verdad? Porque uno está resistiéndose a dormirse. Yo creo que espiritualmente muchos cristianos hoy tenemos que levantarnos, tenemos que echarnos agua en la cara, tenemos que pararnos, tenemos que caminar porque nos estamos durmiendo y no es posible que nos durmamos. Preguntémosle a Sansón qué le pasó cuando se durmió. Cuando abrió sus ojos y le pasaron un espejo, dice que ya no tenía pelo. Y aparte de eso, no era solamente eso, sino que dice que los filisteos llegaron, lo capturaron y él quiso hacer como otras veces. Quiso echar fuerza, pero dice la palabra del Señor una expresión tan triste. Dice, pero el espíritu del Señor se había apartado de él. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar esta mañana en qué estado nosotros estamos. Otro que se durmió, ¿se recuerdan ustedes? Fue Jonás. En el capítulo 1 de Jonás, versículo 5, dice que Dios lo llama y le dice, ve a Nínive a predicar. Y dice que Jonás efectivamente agarra su maleta, hace su maleta, agarra sus cosas y dice que se sube a un barco, pero el barco no va para Nínive, sino va para Tarsis. Y dice que él escoge el lugar más escondido, ¿verdad? Y dice que se pone a dormir. Yo creo que el dormirse también puede significar que uno está evadiendo ese llamado que Dios está haciendo para nosotros. ¿A qué te está llamando Dios? Eh, ¿Por qué ignoras lo que Dios te está diciendo? ¿Por qué ignoras lo que Dios ha preparado para ti, para lo que Dios te ha llamado? Yo creo que hay muchos cristianos que hoy en día están evadiendo, así como Jonás estaba evadiendo el, el llamado que Dios había hecho para la vida de él. Otros que se durmieron también fueron los discípulos. ¿Se recuerdan ustedes en el Getsemaní? Cuando Jesús necesitaba que ellos oraran con él, dice la palabra que Jesús los halló como después de una hora. Dice que los halló durmiendo. Y Jesús les dice, no pudieron ustedes orar conmigo una hora. Oren para que no entren en tentación. Yo creo que está quedando claro, ¿verdad? Cuando uno se duerme, entonces empieza a venir la tentación. Cuando uno se está durmiendo, entonces lo que viene no es bueno. Tenemos que visualizar que lo que está a punto de pasar cuando nosotros nos dormimos espiritualmente es algo malo. Y en el ejemplo de Eutico es claro. Dice que Eutico está sentado en la ventana, escuchando el mensaje, pero empieza de pronto a cansarse, como muchos cristianos. Se cansa y el cansancio lo lleva ¿a qué? Al sueño, lo lleva a dormirse. Y cuando se duerme, pierde fuerza,
se acomoda y se le olvida que él está en una ventana. Y entonces, vuelvo a repetir, cuando uno se duerme, lo que viene es feo, es malo. Lo que viene es la caída. La tercera cosa que quiero decirles, hay cristianos que se cansaron, se durmieron y se cayeron. Eutico dice que se cayó del tercer piso abajo. Y dice que cuando lo levantaron, ¿cómo lo levantaron? Muerto. Entonces, hay cristianos que se cansan, que se duermen, cristianos que se caen, incluso que pueden llegar a morir espiritualmente. Por eso es que hay muchas personas que están alejadas de Dios, porque perdieron su fuerza, se durmieron espiritualmente, se cayeron espiritualmente y hoy en día están negando su fe. Es lo que la palabra del Señor le llama apostasía. Es negar la fe. Por eso es que hay muchas personas que habiendo conocido a Dios, eh, se alejaron de Dios y están negando la existencia de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, eh, dice Dios, pero tengo contra ti, le dice a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Mira pues, le dice, ¿de dónde has caído? Le dice, y haz las primeras obras. ¿Saben qué es lo más hermoso de este pasaje que yo escogí para compartir con ustedes esta mañana? Lo más precioso de este pasaje es que dice que cuando Eutico lo levantan muerto de donde cayó, dice que Pablo sale corriendo y dice que lo abraza y dice que les dice, no se preocupen, está vivo. Y el Señor hablaba a mi corazón muy fuerte. Por eso comparto esta palabra, porque el Señor ponía en mi corazón que Dios está trayendo para los cansados, para los dormidos, incluso para los que se han caído, incluso para los que se sienten como muertos. Dios está trayendo una nueva oportunidad esta mañana. Dios está diciéndoles esta mañana, yo tengo una nueva oportunidad para ti. Levántate. ¿Saben por qué les digo esto? Porque la iglesia no se detuvo. La reunión, si ustedes leen este pasaje, la reunión no se suspendió porque Eutico se cayó y se murió, sino al contrario, dice que lo van a levantar y dice que después de que lo levantan, dice que comparten otra vez el pan y dice que entonces Pablo agarra más fuerza. Dice que Pablo dice que empieza a hablar y dice que habló hasta el alba. Ya se había tardado hablando hasta medianoche, ¿verdad? Y dice que esto les dio más fuerza, esto los animó. Incluso el último versículo que nosotros leímos, si ustedes me acompañan a leerlo, dice, después de haber subido, versículo 11, vamos a leer desde el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven, ¿cómo lo llevaron? Vivo. Y fueron grandemente consolados. Qué bonito termina el pasaje porque lo que nos está diciendo es que Dios le dio una nueva oportunidad a este muchacho y la iglesia pudo continuar con lo que estaba haciendo. Yo creo que la iglesia, nada ni nadie puede detenerla. No puede detenerla nada ni nadie. En este pasaje nosotros estamos viendo claramente cómo actúa Cristo en nosotros. Nos encuentra tal vez en nuestra fragilidad, ¿verdad? Nos cansamos, nos da sueño, pero Él nos toma en sus brazos, como la figura de Pablo, ¿verdad? Nos toma en sus brazos, nos devuelve a la vida y nos envía fortalecidos de regreso a nuestras casas, a nuestros trabajos, a lo que tenemos que hacer. Yo creo que esta mañana es una mañana
de oportunidades. Yo creo que es una mañana donde nosotros podemos tener esa nueva oportunidad. ¿Estás cansado? Te pregunto esta mañana. ¿El sueño te ha invadido? Tal vez el sueño te ha detenido. No lo sé. Tal vez te sientes agotado, te sientes cansado. Incluso hay un detalle en algunas de las historias de la Biblia cuando las personas se duermen. Dice que están rendidos, están dormidos a causa de la tristeza, en el caso de los discípulos, a causa de la tristeza. ¿Qué te tiene así? ¿Qué te tiene desanimado? ¿Qué te tiene dormido espiritualmente? Hay quienes, por ejemplo, anteriormente tenían ministerio, hay quienes servían al Señor, hay quienes vivían para servir al Señor. Incluso en el pasaje de Apocalipsis 2 dice, mira que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pensamos que el primer amor es algo que tiene que pasar y no, tenemos que vivir en nuestro primer amor. ¿Por qué has perdido esa pasión? ¿Por qué has perdido esa pasión por el Señor? Te encantaba orar, te encantaba leer su palabra, tenías hambre de su presencia, pero hoy es como que estuviéramos dormidos y es como que estuviéramos cayendo poco a poco, viniéndonos, como que venimos en el aire, ¿verdad? Del tercer nivel como Eutico, pero no importa, Dios tiene una nueva oportunidad para tu vida. Y yo te invito para que tú eches mano de esa oportunidad. Y como dice Apocalipsis, mira de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras, dice el Señor. Son palabras del Señor. Y hoy yo te invito para que tú entonces te levantes en el nombre de Jesús. No porque lo estemos diciendo nosotros, levántate en el nombre de Jesús. Dios te está dando una oportunidad muy preciosa, me está dando una oportunidad muy preciosa, nos está levantando, nos está abrazando y está devolviéndonos una vez más la vida. Así que yo te dejo esta palabra en el corazón y te invito para que puedas hoy abrir tu corazón y puedas decirle, Señor, aquí estoy. Llévate este cansancio, llévate este sueño y devuélveme la vida. No permitas que caiga. Si no has caído, Dios no va a permitir que caigas. Y si has caído, no importa, Dios te va a devolver la vida. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Rudy. Qué hermosa palabra. Realmente, iglesia, el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces los predicadores decimos, ¿verdad? Esto solamente pasa en otro lugar. No, pasa con nosotros, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos, donde quiera que estemos. El cansancio, hermanos, puede llegar o es que ya llegó a tu vida. Y viene el adormecimiento, gloria a Jesús. Y ahí es donde viene la caída, como el pastor hablaba. Pero hoy el Señor nos habla a tiempo a cada uno de nosotros para poder levantarnos y seguir sirviendo con gozo. Mire, yo le voy a decir algo. Tengo la oportunidad de hablar con mucha gente. Algunos llevan mucho tiempo en el Evangelio, otros llevan poco. Pero si hay algo de lo cual el enemigo ataca, pero ataca fuertemente, es con el cansancio. Veo gente que dice, ya me cansé de servir, o ya no quiero servir, o hay que darle la oportunidad a otros. Amados hermanos, usted y yo estamos aquí para servicio de nuestro Dios, pero un servicio con excelencia, no a media, porque el Dios al cual usted y yo le servimos no es un Dios que da las cosas a medias. Él lo dio todo y por tal razón usted y yo tenemos que servirle con gozo. Y si nos hemos cansado, pareciera un cliché, pero es una realidad. Aprendamos a descansar, pero aprendamos a descansar en las promesas de nuestro Dios, en su palabra, en lo que Él dice, hermanos. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en lo que vemos, en el sistema, pero nuestra mirada, nuestra fortaleza viene, como el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Pastor Rudy, gracias por esta hermosa palabra, bendecimos su vida y hoy es un buen día para analizarnos.
Puede ser que estamos en la etapa del cansancio o puede ser que estamos en la etapa del adormecimiento. O cuidado, hermanos, si estamos a punto de caer. Mira aquel que esté firme, vea que no caiga, dice el Señor. Entonces, ese día es un buen día para analizarnos, para ver en qué etapa estamos. Gloria al Señor. Pastor, bendiciones, feliz y bendecido día para usted, para su familia, la congregación allá en Guatemala. Gracias por acompañarnos en este día.